experiencia en analizar la situación, nuestro contexto en América Latina, los desafíos que hemos escuchado de parte de ustedes en la obtención de recursos financieros, en la administración de los recursos, eh, en trabajar con la iglesia para poder analizar de dónde van a provenir los recursos necesarios para hacer tantos proyectos que tenemos en mente. Entonces, espero que con esto puedan valorar y apreciar lo que estamos contemplando hacer en los próximos meses y en los próximos años, por no decir eh, otra cosa. Véanlo también como una serie de webinars que queremos ofrecer en este año 2021. Como todos ustedes, hemos hecho ajustes a raíz de la pandemia de cómo presentar estos diálogos y bueno, hemos tenido que armar un modelo virtual de presentaciones y este es el primero de varios que esperamos tener. Pero nuevamente nos interesa mucho su retroalimentación y su participación. Creemos que este es un diálogo. Nosotros vamos a presentar contenido, pero como ya explicó David, utilicemos el chat eh, o el correo electrónico después del evento para compartir cualquier impresión y cualquier eh, pregunta que ustedes tuviesen. Hemos tenido inclusive hoy mismo que hacer un pequeño ajuste en las presentaciones porque el que iba a iniciar la presentación tuvo dificultades, el hermano Eddie Fonseca, con su internet y hasta ahorita no lo hemos visto que se conecte. Entonces, esperamos que pronto se conecte. Me toca entonces dar lo que él iba a presentar, pero el objetivo es, antes de entrar de lleno en los temas, queremos ofrecer, si podemos, imaginemos que vamos volando, ¿verdad?, por el continente de América Latina y estamos a no sé cuántos miles de kilómetros arriba, estamos viendo hacia abajo. Esa es la imagen que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo en el contexto de América Latina a raíz de investigaciones que hemos hecho, a raíz de encuestas que hemos hecho? ¿Cuáles son los desafíos primordiales que estamos viendo? Y en base a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque primero analizamos, reflexionamos y después consideramos, pues, qué nos toca hacer. En muchos de los casos, nos toca hacer un gran trabajo de corregir, de mejorar, de etcétera, ¿verdad? Pero creemos que si lo hacemos en comunidad, como estamos aquí, pues va a ser mucho más fácil y tal vez un poco más divertido que hacerlo solos. Entonces, quienes estamos facilitando estos temas nos pueden considerar como personas que queremos acompañarles y estamos orando para que pues no seamos nosotros solos, sino que Dios traiga a más personas expertos en estos temas. Bueno, quisiera dar un poco información de encuestas y contexto en América Latina de lo que hemos estado averiguando. En el mes de marzo del año 2020 ofrecimos un webinar sobre el tema de generosidad, que es un estudio del Antiguo Testamento en donde analizamos las 3 ofrendas generosas que se dieron en la nación del pueblo de Israel. Y lo que es interesante es de que a diferencia de analizar la ofrenda de la viuda con Elías o otros aspectos de generosidad, nos interesa ver cómo se provoca una ofrenda de toda la nación, porque pues sabemos que se lee fácil, pero
estamos ya imaginando y recordando que el texto nos dice que fue toda la nación. Entonces, es fácil leerlo nuevamente, pero llevarlo a una realidad en nuestro tiempo pues, es casi un imposible. Lo que pretendemos es entender las circunstancias que se dieron tanto en el liderazgo eh, para entender cómo se provocó esas ofrendas. Son tres. El estudio está todavía en proceso de diseñarse porque termina con el estudio del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, es igualmente inspirado, ¿verdad? Muchas veces le damos más importancia al nuevo que al antiguo, pero Timoteo dice que toda la escritura es inspirada, útil para redarguir, instruir y corregir. Entonces, vamos al texto bíblico para ver qué podemos corregir y qué podemos aprender. Eh, hoy, bueno, antes de explicar un poco más, hicimos una encuesta luego del webinar y fueron 55 ministerios representados de de 20 diferentes países en América Latina. Lo que esto muestra es de que las conclusiones y el análisis de lo que vamos a estar viendo, de lo que estas personas respondieron, es representativo de las voces y experiencia de América Latina. Las personas que fueron encuestadas, la mayoría con gran trayectoria en el ministerio, me atrevería a decir que el promedio de años en el ministerio de los que fueron encuestados podría ser bien entre 10 a, a 20 años de ministerio, si no más. Entonces son voces con mucha experiencia y que respetamos. ¿Qué es lo que una de las preguntas fue, ¿qué aspectos resaltarías? ¿Qué fue lo que más te gustó de este estudio? Y acá la gráfica nos muestra que fue una mayor apreciación por la reflexión bíblica. El 70% de los encuestados les gustó que haya sido una reflexión bíblica, a diferencia de cómo muchas veces abordamos el tema de finanzas con un taller de recaudación de fondos o de obtención de fondos, aunque no estamos en contra de esos talleres. Creemos que si no hemos tenido una reflexión y fundamento bíblico, no podemos ir al siguiente paso, ¿verdad? Es por eso que lo que estamos tratando de hacer es de tener primeramente nosotros a nivel personal y a nivel de ministerio una reflexión bíblica sobre lo que el texto nos dice sobre los recursos. Otra estadística, otro dato, otra gráfica muy importante es la que vamos acá a ver a mano derecha, en donde preguntamos si el encuestado tenía recursos de generosidad o de administración en su propio idioma. Nuevamente, un alto porcentaje respondieron que no, el 67.3%. No. Entonces, indica que tenemos como Iglesia de América Latina, vemos la necesidad de teologizar, de crear contenido y estudios que entienden el contexto de América Latina y responden al contexto de América Latina, de las comunidades indígenas, y no tanto recurrir a traducciones o libros que se han hecho para otros contextos como Norteamérica. Tampoco descartamos la importancia que tienen estos textos, pero cuando solamente son creados fuera de nuestro contexto, sí nos preocupa porque no están diseñados y hechos atinadamente para las necesidades propias de nuestra iglesia en América Latina.
A raíz del estudio, hemos comenzado a despertar un interés, una inquietud en ver este tema de manera diferente. Muchas veces el abuso de los recursos, el mal uso de los recursos hace que la iglesia no hable de estos temas, porque al hablar de temas de finanzas, muchas veces se piensa que vamos a abordarlo desde el punto de vista de la teología de prosperidad y no sé qué otras teologías por ahí eh, erróneas estén flotando, pero eh, reconocen también que a raíz de este estudio, generosidad, no solo estamos hablando de finanzas, de dinero, sino que también una generosidad en todo lo que tenemos, desde nuestro tiempo hasta nuestros dones espirituales, hasta las habilidades que tenemos, nuestra propia carrera, nuestros estudios, nuestros talentos que hemos adquirido, todo lo ponemos a disposición de Dios y para que Él use estos talentos. Y hemos desafiado también a crear estudios generados por nosotros mismos. Entonces, es uno de los objetivos a largo plazo, ver más reflexiones, estudios hechos por ustedes eh, para responder a su contexto. Entonces, ahí tenemos ya un gran desafío y lo estamos presentando desde ahorita a ustedes para que estimular a que reflexionen seriamente en crear estudios similares. Mayordomía, generosidad, administración. ¿Qué necesidades se reconocen? Pues nuevamente, teológicamente profundizar más sobre el tema, más historias sobre prácticas de generosidad en nuestro contexto, desde la hermana que abre su cocina para alimentar a la comitiva que llegue desde X lugar. Son historias que muestran que la persona da de lo que tiene. Y necesitamos escuchar más historias, ¿verdad? Porque creemos que sí hay personas bastante generosas. Un espacio para compartir experiencias y al ver este resultado, precisamente se nos ocurre crear este espacio como el de hoy para compartir experiencias. Entonces esperemos que ya desde ahorita ustedes están reflexionando sobre sus propias experiencias. Profundizar sobre la relación misiones y generosidad y principios de administración dentro de la iglesia local, desde la creación de estándares, que muchas veces un ministerio no sabe cómo crear estándares, cómo formular ese proceso o cómo crear sus manuales financieros, manual de administración. Estamos para escuchar qué tipo de necesidades hay. ¿Qué más? Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se practica la mayordomía, ¿verdad? Cómo se practica la generosidad. Vamos a ver una otra. Preguntamos a los encuestados, ¿qué relación ves entre el ser generoso o pedir ofrendas de generosidad y rendir cuentas? Y miren qué interesante. La mitad dice los dos están totalmente relacionados, la generosidad y rendir cuentas. La otra mitad está un poco confundida. Una dice, 7 dice no hay ninguna relación, 9 dicen poco relación y 14 de los encuestados dicen más o menos relacionado. Quiere decir que en un grupo como en el que hoy estamos acá, no puedo ver cuántos están conectados ahorita. ¿Alguien me da una cuenta? ¿Cuántos somos? 47. Ok, está facilito. 50.
25 de ustedes van a estar entre los que responden, no hay ninguna relación, hay poca relación y medianamente relacionados. La otra mitad de ustedes van a decir totalmente relacionados. Entonces, ¿qué nos indica esta filmina? Es de que no todos estamos pensando igual en estos temas. Y es por eso que ir al texto bíblico nos ayuda, porque ¿qué dice la Biblia sobre generosidad y rendir cuentas? Pues dice mucho. Pero al parecer, las 7 personas, las 9 y las 14, de alguna manera no están claros, ¿verdad? Puede ser porque no se haya profundizado sobre el texto bíblico. Entonces, esa es la realidad de nuestra audiencia en América Latina y esta mañana tuve una reunión con un liderazgo de una iglesia en donde me comentaban que el problema que tienen en la tesorería de las iglesias es de que la administración se mira como dueño o dueños de los recursos que lleguen a esa iglesia. Por lo tanto, muchas veces tienen problemas de malversión de fondos, de falta de transparencia. El tesorero se va con el dinero y nunca lo vuelven a ver. Historias que seguramente ustedes también pueden identificar. Entonces, lo que necesitamos es nuevamente dar unos pasos hacia atrás, ir al texto bíblico, poner un mejor fundamento y sobre eso construir nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado a administrar, no es nuestro ministerio. Ven cómo nuestra inclusive terminología también cambia cuando entendemos. Estamos queriendo dar este panorama, ¿verdad? Es un pantallazo bastante general de la realidad de nuestro contexto y nuevamente este es un diálogo entre latinoamericanos, ¿verdad? Entre latinoamericanos nos entendemos mejor, bueno, a veces inclusive con el mismo español. Eh, ¿Cómo están comunicando los ministerios hacia sus donantes, hacia las personas generosas? 65 genera un informe anual. El 15% admite no informar de ningún tipo de especie de informe, pero está abierto a recibir ayuda. Y el 20, pues fue el grupo más sincero, no genera reporte anual y no está interesado en recibir ayuda. ¿Qué les parecen estas? Aquí tenemos algunas prácticas de cómo se comunican con los ofrendantes generosos. Y nuevamente la apreciación de este estudio, la base bíblica, la reflexión bíblica, etc. Espero que eso les haya dado un entendimiento, ¿verdad?, de lo que es nuestra realidad. En este encuentro vamos a estar ofreciendo algunos temas que están respondiendo precisamente a inquietudes que nos han expresado en esta encuesta. Entonces, creo que por ahí ya mi tiempo termina, ¿verdad? 15 minutos. Sí. Ok. ¿Va a dar su presentación? ¿Ya sigo? Sí. Ok, ven que estamos acá. Ok, vamos entonces a seguir adelante con lo que es la primera presentación y precisamente queremos el primer paso es ver nuestro fundamento. Hace unas semanas, no sé cuántos de ustedes han podido ver cuando se pone un cimiento, ¿verdad? A una casa, a un edificio. Me tocó pasar por el centro de Ciudad de México hace algunos meses y era aparentemente iba a ser una estructura bastante alta y asegurándose que estuviera a prueba de sismos y todas estas cosas. El tema es que poner un cimiento no es lo más bonito, ¿verdad? No es la imagen más bonita.
implica sacar mucha tierra, tener muchos trabajadores. Si uno no sabe cómo va a estar el diseño de ese edificio, de esa casa, si no tiene el plano, pues va a decir, aquí hay puro pozo, qué, qué mala imagen. Y vi una imagen de aproximadamente 20 personas que estaban reforzando un cimiento que se había puesto hace 100 años. Era una imagen eh, de una construcción muy antigua en Europa, es de Movida, de Scott Lingermeyer. Y él puso esta imagen. Cuando vi la imagen pensé, eso es precisamente lo que estamos haciendo cuando estamos tocando estos temas de fundamentos teológicos. Yo no sé en su ministerio qué tipo de fundamentos hayan puesto para elaborar la construcción y el crecimiento de su ministerio. Es muy probable que no lo hayan hecho, ¿verdad? Porque lo que estamos detectando es de que cómo podemos detectar que no se ha puesto un buen fundamento es, por ejemplo, los ministerios no cuentan con estándares bíblicos, no cuentan con manuales administrativos, eh, con, eh, con principios bíblicos, por ejemplo. Entonces, es por eso que posiblemente en el camino el ministerio o la iglesia tenga dificultades para seguir avanzando. Lo comparo con cómo a veces queremos traer la puerta o poner la ventana antes de haber puesto el fundamento, ¿verdad? Y como latinos somos muy dados a la actividad y vamos a hacer estas actividades, pero no hemos reflexionado sobre el fundamento. Entonces pretendemos con este segmento crear una mayor conciencia sobre lo que la Biblia nos está diciendo sobre los fundamentos teológicos de generosidad, mayordomía y transparencia. Les voy a presentar solamente algunos fundamentos, no son todos. Este estudio normalmente lo doy entre 6 a 8 horas. Ahorita solamente escogí algunos de ellos, pero no es algo completo, ¿verdad? Espero que entiendan que por el tiempo no es posible profundizar, pero este estudio, si alguien de ustedes quiere que lo ofrezcamos, con mucho gusto nos dejan saber. Normalmente lo hacemos en segmentos de 2 horas y necesitaríamos 3 días. 3 días de 2 horas para presentar el estudio y si son 8 horas, mucho mejor para incluir el Nuevo Testamento. Fundamentos teológicos sobre generosidad. Los textos que vamos a estar viendo son sobre el Antiguo Testamento. El primer fundamento que queremos ver es Dios es el dueño de todo. En el Éxodo, cuando Israel está saliendo de Egipto, Dios se va a revelar a la nación, se va a revelar y les va a decir que Él es el dueño de todo, en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay muchos pasajes también en Salmos en donde Dios afirma ser el dueño de todo, de las vacas del campo, de las montañas, de todo, del oro y de la plata. Más adelante vemos otro pasaje en Éxodo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le está diciendo a la nación de Israel esta declaración? Eh, Creemos que porque Dios quería que Israel supiera que ellos iban a administrar recursos al ir, andar en este mundo, en este peregrinaje. Dios iba a bendecir a Israel de manera generosa
pero todo iba a provenir de Dios. Quiere decir esto de que la invitación es a corregir también algunas frases que nos hemos acostumbrados a decir: mi presupuesto, mi organización, mi equipo, mi, etcétera. Ustedes pueden pensar en el mi que hayan estado usando y corregir, ¿verdad? Porque nada es mío, solamente somos administradores. Entonces, Dios se declara y se afirma como el dueño de todo. Ahora, si Dios es el dueño de todo, ¿qué soy yo? Yo soy un mayordomo. La parábola de los talentos nos va a corroborar de que llega el dueño y llega con los trabajadores. Entonces, si nos comenzamos a ver con mayor conciencia que somos mayordomos, ¿qué implica esto para mi actividad diaria? ¿Verdad? Ya estoy haciéndoles reflexionar sobre esto. Eh, otra, la siguiente, por favor. Otra verdad central de este estudio y este fundamento es que Dios es generoso. Dios nos da muchas cosas desde un nuevo día hasta la salud, hasta la casa donde vivimos, hasta el tiempo, el intelecto, las habilidades. Algunos tienen habilidades que yo quisiera tener, pero Dios se las ha dado a ellos. Por ejemplo, David, trabajamos muy de cerca con David. David es bueno para estructurar, yo no. A mí me cuesta. Pídanme que haga una estructura, un bosquejo y podría estar dándole vueltas toda la semana y David lo hace así en 5 minutos. Son habilidades y dones que Dios da para que trabajemos en equipo, para que apreciemos lo que Dios nos ha dado. Y en esta demostración de amor y de generosidad hacia nosotros, a quien Dios inclusive en la máxima expresión de generosidad es darnos su propio hijo, es como cuando usted le da a los enamorados un gran regalo a quien ama y esperamos a ver cómo va a responder a este regalo que le estoy dando, ¿verdad? No sé, quienes regalaron perfumes costosos, pues esperamos que lo use, que haya una apreciación. Dios es igual, nos da tantas cosas, pero después no quiere una respuesta a esta relación amorosa fingida o forzada. Y es como que si Dios nos diera todo generosamente y después, como todo un caballero, se queda callado, esperando ver si en realidad estamos apreciando lo que nos da. Y es por eso que en las historias, en todas las tres historias, se va a mencionar que los que trajeron su ofrenda lo hicieron de manera voluntaria. Quiere decir que si por ahí vemos prácticas que exigen o manipulan a la iglesia, pues ya estamos viendo que no es la manera bíblica y por lo tanto es, eh, es pecado, ¿verdad? Entonces resaltamos esto como otra verdad. Dios es generoso y nos invita a una respuesta voluntaria. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, una ofrenda, el que la diere de su voluntad de corazón. Voluntad de corazón. Otro fundamento, si podemos ir al siguiente. La mayordomía requiere de una administración sabia, inteligente y llena del Espíritu de Dios. Cuando Moisés identifica a Bezaleel y a Ur de la tribu de Judá a ser los de genio creativo que iban a diseñar, le iban a poner ese toque artístico a los muebles, dice la palabra de Dios que estaban llenos del Espíritu de Dios, eran sabios, inteligentes
en la ciencia y en todo arte. Seguramente lo aprendieron de los egipcios, no sabemos, pero hubo una enseñanza y hubo una inteligencia. Cuando ofrezco el estudio, me gusta mencionar que muchas veces en los equipos hay celos entre los mismos del equipo y comienzan a haber conflictos entre ellos mismos, celos por lo que el otro hace mejor que yo. Y aquí lo que me gusta destacar es que si ustedes están en una función de liderazgo, ustedes como Moisés deben destacar la sabiduría, la inteligencia, las capacidades que tienen los integrantes del equipo y reconocer que esa sabiduría y esa inteligencia es dada por parte de Dios, ¿verdad? No es mía, no es propia de la otra persona, es dada por Dios para que juntos podamos seguir avanzando en llevar el mensaje de salvación a otros. Vamos con el que sigue. Cuando es la que es, perdón. Manejo y administración de los recursos es una tarea sagrada y aquí estamos yéndonos al texto de Esdras. El contexto de la historia rápidamente es de que los tesoros de Babilonia iban a ser transportados a Jerusalén y las ofrendas que se habían recaudado en Babilonia. Este viaje en camino de distancia en kilómetros era aproximadamente 800 kilómetros y tardaban aproximadamente entre 3 a 4 meses, ¿verdad? Entonces lo que Esdras nos está comentando acá es que las personas que iban a llevar los tesoros, ¿verdad? Que estaban guardados y las ofrendas, Esdras les recuerda que ellos están consagrados y que son santos, no tan solo ellos, sino los utensilios, la plata, el oro y las ofrendas que generosamente el pueblo había dado. Porque imagínense, y aproximadamente, bueno, no sé cuánto era el valor de los utensilios, pero de las ofrendas que tenemos documentadas, sería el equivalente a 58 millones de dólares en nuestros tiempos. Hicimos un cálculo de lo que sería el equivalente hoy y más o menos. Entonces, imagínense que ustedes están transportando esas cantidades en oro y plata en 4 meses. Se pesa todo antes en Babilonia y se pesa 4 meses después. No, en el estudio damos los detalles y esto nos indica que es importante documentar y no tiene nada de malo ser transparente y ofrecer cantidades en nuestros informes a quienes debemos de rendir informes. Porque si hubiera sido una historia en nuestro contexto de hoy, pudieron haber dicho, Esdras, miren, lleven estos utensilios y cuando puedan cuentan al llegar y me avisan. No, hubo una administración y una contabilidad muy, muy estricta. Vamos a la que sigue. Quienes administran y dirigen no deben de tener avaricia. Cuando Moisés está sumamente cargado con la administración de la nación, llega su suegro y le dice que pues se va a desgastar y que identifique a personas que van a administrar y dirigir el pueblo. Ahora la pregunta que hago, y vamos a leer el texto y ya con ya pasamos a la pregunta. Le dice Jetro a Moisés, escoge de entre el pueblo a hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Ahora la pregunta es, ¿por qué no dijo Jetro y que aborrezcan la glotonería o que aborrezcan la lujuria o cualquier otro pecado, verdad, que haya sido importante? ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué? Porque estos líderes o varones de virtud iban a estar manejando recursos que le pertenecían a Dios. Y si había avaricia en ellos,
pues, ¿qué iba a pasar? Iban a comenzar una serie de problemas en el pueblo y no iba a poder llegar el recurso a su destino apropiado, que era el mantenimiento del sacerdocio, del templo en el Antiguo Testamento. Por tanto, iban a ser eh, canales corruptos que no iban a permitir que llegara el recurso. Entonces, es interesante que haya destacado el pecado de la avaricia en el liderazgo. Bueno, vamos a la pregunta y de los 5 fundamentos expuestos, y hay otros, en su opinión, ¿cuál requiere más atención dentro de la iglesia o dentro de su ministerio? Entonces ahí estamos enumerando los 5 fundamentos y ustedes ahora van a irse a sus grupos y van a dialogar sobre esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, Nidia. Ahora todos vamos a ir a grupos pequeños de discusión. No tienen que hacer nada acá en su reunión de Zoom. Esto es automático. Van a tener 10 minutos para responder y discutir lo que Nidia nos ha presentado y luego todos vamos a volver a esta sesión. Igual no tienen que hacer nada, esto es automático. Así que quédense ahí por favor un ratito y todos vamos a grupos pequeños ahora. Una conversación muy amena y que seguramente el tiempo es corto para hablar sobre temas tan importantes y la idea es que estas conversaciones puedan continuar en otros escenarios, bien sea en el contexto de su organización o en las próximas actividades que vamos a estar desarrollando. Vamos a continuar con el siguiente tema que se titula Desarrollar una cultura de colaboración saludable en mi organización o ministerio. Y para ello me presento. Les habla David Cárdenas, vivo en Colombia, soy natural de la ciudad de Bogotá. Sirvo con el equipo de la Alianza Global Wycliffe, área de las Américas, a cargo del área de colaboración. Entonces, para mí es un privilegio compartir acerca de este tema. Voy a acompañar mi presentación de unas diapositivas que amablemente Silvia me va a ayudar a pasar. Y quiero iniciar diciendo que la colaboración sigue siendo un asunto muy importante para el trabajo cristiano y obviamente misionero. Y para enfrentar los desafíos de la misión de la década actual, que desde un inicio se ha caracterizado por una pandemia global y sus efectos sistémicos y poder seguir adelante con el trabajo pendiente para cumplir la tarea de la Gran Comisión, requerimos, entre otras cosas, y es lo que yo he encontrado en este ambiente, acceso y mejor interpretación de la información. También vemos la necesidad de ampliar las relaciones ministeriales, capitalizar el conocimiento y apelar a la sabiduría tanto individual como colectiva para que podamos actuar con compromiso, pero también con una solidaridad bíblica que nos ayude a superar las crisis en este escenario
de alta complejidad que nos ha generado esta pandemia. Dicho lo anterior, si logramos crecer en una cultura de colaboración saludable entre los ministerios cristianos, esto nos ayudará a ofrecer un testimonio que sea fragancia dulce para Cristo y que el mundo crea como resultado de nuestra unidad. Quiero hablar ahora acerca de cada organización tiene su cultura. Y para la mayoría de los líderes aquí presentes que servimos en la obra misionera, en las organizaciones cristianas, en las iglesias o denominaciones, hemos tenido la experiencia de vivir o escuchar de una comunidad indígena o un grupo étnico, y cada una de estas tiene su propia cultura que involucra una cosmovisión, involucra creencias, involucra valores y comportamientos. Por ejemplo, tienen su vestimenta, su alimentación, la forma como se saludan, etc. Y de manera similar, una organización o ministerio cristiano también tiene su propia cultura organizacional, y por eso hablamos, y es un término usado también en el ámbito no cristiano secular, la cultura organizacional. Por cultura organizacional entendemos el conjunto de percepciones, actitudes, también hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro de la estructura y hacia otras organizaciones. Y esto lo vemos de manera práctica en la manera cuando se ve el tipo de estructura. Hay organizaciones que son jerárquicas, otras son más descentralizadas. Por ejemplo, la cultura organizacional nos dice cómo se toman las decisiones, cómo se administra un presupuesto, cómo influyen las tradiciones o la historia de la organización en la forma de hacer el trabajo, también la manera como se tratan a las personas. Los valores de la organización nos indican lo que está bien o lo que está mal al interior de ella. También influyen los códigos de conducta, la manera como se maneja la información, entre muchos otros aspectos. Pero aquello que es de particular interés para nosotros, la cultura organizacional nos dice la manera como un ministerio cristiano se relaciona y también trabaja con otros ministerios, que para efectos de esta ponencia lo estamos llamando colaboración. Según mi experiencia sirviendo a organizaciones cristianas por más de 15 años en el contexto de la Alianza Global Wycliffe y también de Comiban, donde sirvo como presidente durante los últimos 6 años, me he encontrado con extremos. Por un lado, entidades muy dispuestas y abiertas a colaborar, que participan activamente en redes, en alianzas, en proyectos colaborativos y también asociaciones. Y de otro lado me he encontrado con organizaciones demasiado celosas, herméticas, egocéntricas en cuanto al trabajo con otros se refiere. Y para ambas posiciones incide notablemente la creencia y el valor que una organización tiene sobre la palabra colaboración. Y también esto influenciado por temas como por ejemplo la doctrina. Yo conozco denominaciones que por el hecho de tener una doctrina un poco diferente dicen con este tipo de iglesia o denominación definitivamente no nos relacionamos. ¿Por qué? Porque su cultura organizacional, sus políticas les indican que no pueden llegar a colaborar con una denominación como esa. O también inclusive por la forma como se hace el trabajo, porque estos ministerios, por ejemplo, traducen la Biblia de esta manera y nosotros de otra, entonces no nos podemos relacionar. Inclusive también la historia de la organización, quién la fundó, quién la lidera, o por ejemplo temas cómo se maneja la mayordomía, cómo se practica. Si es un ministerio cuestionable en esos asuntos, pues tal vez preferimos quedarnos un poco al margen. Por lo tanto, yo les consulto, y aquí hay unas preguntas para reflexionar más como para tomarlas como parte del camino de esta presentación, y es, ¿cuál ha sido la historia de colaboración de tu ministerio? En la siguiente diapositiva, Silvia, por favor. ¿Cuál ha sido la historia de colaboración de tu ministerio? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos sobre la colaboración? ¿Cuáles son las creencias y criterios en mi organización
que nos permite colaborar con unos o nos impide colaborar con otros, o cómo estamos colaborando con otros. Esto me da pie para hablar entonces de una segunda parte, y es ¿qué es la cultura de colaboración saludable y no saludable? Y quiero iniciar diciendo que la colaboración se fundamenta en Dios. Y empiezo con esta afirmación, ya que la colaboración es la dinámica fundamental del trino y misionero Dios del amor, es decir, que el Padre actúa y se relaciona en colaboración mutua al enviar al Hijo y al Espíritu Santo y todos juntos a la iglesia, al mundo, como un instrumento de su misión. Por ejemplo, Juan 5:19 dice, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Podemos decir entonces que la primera asociación comunitaria o colaborativa en la misión se trata justamente de la Trinidad. Y si la Trinidad entonces es nuestra referencia, sería importante ver cómo funciona la Trinidad como un modelo relacional colaborativo que nos ilustre a nosotros cómo debiera ser entonces nuestra vida relacional y también colaborativa. La misión de Dios que emana del amor y fluye para el mundo en amor se realiza coherentemente en comunidad. Entonces, por lo tanto, la misión en colaboración entre denominaciones, iglesias, instituciones, organizaciones misioneras debe nacer y ser continuamente refinadas y gobernadas por el amor, y esto es lo que nos hace muy diferentes de las organizaciones no cristianas. Para efectos nuestros, la colaboración bíblica no tiene un punto de partida en las teorías organizacionales seculares o en la experiencia secular, ya que éstas no se fundamentan ni en Dios ni en el amor. Yo creo que más bien tiene mucha fundamentación en lo que se conoce un poco de la filosofía del utilitarismo. En nuestra cosmovisión bíblica, la colaboración nace en Dios, porque el Trino Dios es una comunidad perfecta y el trabajo en colaboración es un acto profundamente espiritual. Es el trabajo como cuerpo de Cristo y es un trabajo que es la voluntad de Dios y también permite al Espíritu Santo fluir a través de todos los que somos parte del cuerpo del Señor. Y la Biblia está llena de vocabulario relacionado con la colaboración y términos relacionados a esta, como por ejemplo ayudar, apoyar, servir y dar. Cuando yo me refiero a desarrollar una cultura de colaboración que sea saludable, es pertinente mencionar aquello que no hace la colaboración saludable. Y yo me he encontrado con algunas muy interesantes, como el ego organizacional. Creer que mi organización es la única, es la mejor, la más prestigiosa, y entonces otras no son como mi organización. La independencia, el individualismo, la competencia, la duplicación de esfuerzos, las divisiones, como pueden ver ustedes en la siguiente diapositiva, los pleitos que no han sido resueltos, la mala administración de los recursos involucrados en un proyecto, las envidias entre líderes y otras más. Y déjenme decirles, con todas esas yo me he encontrado en mi jornada en estos últimos 15 años. Y cada una de estas prácticas son vistas como pecado según la Biblia. ¿Qué es entonces una cultura de colaboración saludable y por qué se distingue? En la siguiente diapositiva coloqué varias de las que considero muy importantes, y es que las relaciones sean gobernadas por el amor, el respeto, la solidaridad, la reciprocidad, la amistad, la confianza, la credibilidad, los compromisos que se cumplen, la unidad, el sacrificio, ser auténticos, ser humildes y mostrar el aprecio el uno por el otro, y como dice Filipenses capítulo 2, ver al otro inclusive como mayor que uno. Según todo esto, mis hermanos y hermanas, es definitivo que los ministerios cristianos seamos testimonio en la manera como vivimos el amor unos a otros y entre una organización y otra, obviamente. Ahora quiero compartir por qué desarrollar una cultura de colaboración.
en la siguiente diapositiva. Y es cualquier iglesia, agencia misionera u organización ministerial que quiera ser parte del plan de Dios para llegar a las naciones o influenciar su área en su propio país, no puede ignorar la influencia de la colaboración, la cual está dando forma al presente y futuro de la misión mundial como nunca antes. En las últimas décadas podemos ver un mundo cada vez más interconectado y globalizado que hoy día ha dado lugar a más de 500 redes en campos de misiones. Para no ir tan lejos, aquí en Iberoamérica hablamos, por ejemplo, de Comifam, fundada en el año 1987, que agrupa 24 cooperaciones misioneras nacionales y todas ellas reuniendo a más de 600 organizaciones, denominaciones e iglesias. Gracias a las redes de colaboración, los ministerios que forman parte se reúnen, comparten información, recursos y pueden trabajar conjuntamente para responder a algunos de los mayores desafíos y oportunidades de nuestros días. Las redes de misiones o las redes ministeriales juegan un papel vital en la configuración de las estrategias de la Gran Comisión y, por supuesto, el futuro del movimiento misionero. Quiero entonces proponerte unos pasos prácticos en cómo puedes desarrollar una cultura de colaboración en tu ministerio, iglesia, organización, y ofrezco 5 que pueden seguir para fomentar una cultura de colaboración. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva la lista. La siguiente, Silvia, por favor. Lo primero que podemos hacer es necesitamos cultivar el valor de la colaboración en nuestra organización. Esta no llega por ósmosis, esta no llega por imposición de manos, esta necesitamos desarrollarla de una manera muy intencional. Entonces, tú como líder, como pastor que estás aquí en esta tarde, lo primero y más importante que tienes que hacer es afianzar la colaboración como uno de los valores dentro de tu organización. Cuando tú lo haces, entonces vas a influir en el cambio del modelo mental en las personas que forman parte de tu equipo de trabajo y, por supuesto, las creencias de la organización respecto a lo que significa colaborar con otros e inclusive esto puede llevar a reformular las políticas y los criterios en la manera como trabajamos unos con otros. Y para ello no hay nada mejor que comenzar con la Biblia, ya que esta dice muchísimo respecto a lo que es trabajar con otros. Luego podemos también sumar teoría de colaboración para ampliar y dar mayor alcance y por supuesto que en la Alianza Global estaríamos más que dispuestos para compartir los recursos que hemos coleccionado hasta el día de hoy. Un segundo paso que yo te sugiero es que tú identifiques a los líderes en tu organización que tienen una visión y un potencial para desarrollar sinergias más allá de la organización. Hay gente que realmente tiene el don para conectar, tiene el don para facilitar cosas, tiene el don para identificar como un radar dónde está la clave para que el ministerio se desarrolle en términos relacionales. Pero desafortunadamente, pocas organizaciones liberan y apoyan al personal para participar efectivamente en estos trabajos colaborativos. Son bastante celosas, no los dejan participar en reuniones, tienen el celo que los pueden perder. Aquellos cuya visión se extiende más allá de los objetivos de su organización pueden ser vistos como renegados. Sin embargo, se podría ver a estas personas como una clave para invertir en conexiones importantes del reino de Dios que podrían ayudar a lograr los objetivos de una manera rápida y efectiva. Y esto podría significar crear posiciones como, por ejemplo, un director de colaboración dentro de las estructuras organizacionales. En tercer lugar, te propongo incorporar entrenamiento en colaboración. Las personas que trabajan en redes, como yo, luchamos por facilitar una colaboración que pase de la conversación a la acción, a la práctica. Y dado que la mayoría de los líderes de misiones o de ministerios
provenimos de organizaciones jerárquicas, comprender cómo habilitar el trabajo colaborativo en una estructura de estas características es todo un desafío. Entonces, la colaboración a gran escala y de gran impacto requiere un conjunto diferente de habilidades que el liderazgo necesita desarrollar. Por eso es importante que hagamos del entrenamiento en colaboración algo que necesitemos facilitar intencionalmente. En cuarto lugar, te recomiendo que te conectes con otras organizaciones y también con redes existentes. Eso implicaría realizar una evaluación interna que le permita identificar las necesidades, las oportunidades que se podrían completar por medio de la colaboración. Y tal vez preguntarte con qué cosas te ha equipado Dios, qué tienes que otros pueden usar o aprender, cómo puedes crecer o mejorar con lo que otros podrían proporcionarte, o también qué tipo de información y conexiones te ayudarían a hacer más de lo que tú podrías lograr solo o sola. Y si estarías considerando nuevos campos y qué necesitarías para llegar allá. También te animo a que investigues qué redes, alianzas o mesas de colaboración existen y que están relacionadas con estas áreas o problemas de la organización. Si no existe una red, tal vez lo mejor sea iniciar una, buscando a otros que estén interesados en ese tema. En quinto lugar, te invito a pensar en invertir en su participación en redes y moverse al centro de la red, que es lo que llamaríamos la zona de compromiso. Y para ello tienes que hacerte dos preguntas, y es, ¿qué tú puedes aportar a esa red o esa mesa de diálogo? Y la segunda es, ¿qué necesitas de los demás para crecer? Y las redes necesitan invertir, necesitamos ir a reuniones, necesitamos poner el refrigerio, necesitamos pagar por una membresía, necesitamos aportar a proyectos colaborativos. Entonces, participar cuesta también, pero es una bendición y moverse al centro del compromiso. Ya para ir terminando, quiero compartirte brevemente algunas experiencias. Y una de ellas tiene que ver, como en la siguiente diapositiva, las mesas nacionales de traducción de la Biblia y del uso de las escrituras. Este es un modelo de comunidades colaborativas donde ministerios están creciendo en desarrollar su cultura de colaboración en diferentes países. En la siguiente diapositiva puedes ver los países donde actualmente estas mesas se están desarrollando. Tenemos en Brasil, Colombia, México, Guatemala, Venezuela, Perú, Bolivia, El Salvador. Próximamente estaremos abriendo un espacio de diálogo en Ecuador también. Y participar de una mesa implica participar de los diálogos continuados donde estos líderes van reflexionando, van tomando decisiones en cómo resolver las necesidades que van identificando para su país mediante la colaboración, como por ejemplo, hay que actualizar la información estadística, responder frente a una necesidad expresada por una comunidad indígena o tal vez resolver un conflicto por la duplicación de esfuerzos. Entonces, para participar de una mesa hay que identificarnos con la cultura de esta que comprende los valores, como vemos en la siguiente diapositiva, a los que los ministerios se comprometen a vivir. Y a su vez, se ha vuelto en un desafío positivo para los ministerios que antes no tenían una cultura de colaboración. Cuando miramos la historia de la traducción de la Biblia en América Latina, la cual ha tenido varios capítulos, afirmamos que las mesas de colaboración están llegando a ser el escenario más prometedor, donde la diversidad de ministerios nacionales e internacionales, denominaciones, redes de contexto indígena y no indígena se acercan para ser amigos, como pueden ver en la siguiente diapositiva. Es un mosaico de líderes, de personas que se reúnen y donde crecemos en confianza, donde compartimos el trabajo, discernimos la voluntad de Dios y estrechamos las manos para ver cómo servir mejor los unos con los otros. Concluyo entonces diciendo que desarrollar una cultura de colaboración en su organización responde a la voluntad de Dios, ya que Dios diseñó el cuerpo para trabajar juntos. La Trinidad es nuestro mayor referente en lo que significa comunidad
que colabora. Y la colaboración es la mejor manera para abordar las necesidades que tu organización tiene. Una cultura de colaboración se construye mediante la transformación de nuestras creencias y valores que tenemos respecto a cómo nos vemos en relación con otros. También la palabra de Dios reflexionada y los materiales acerca de colaboración son de mucha ayuda. Así que identifica cómo participar de una manera mucho más comprometida en los ambientes colaborativos donde formas parte y cómo puedes fortalecer las relaciones que tienes con otros ministerios. Dicho todo esto, vamos a reflexionar en una pregunta que tenemos a continuación, y esa pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo estamos en mi organización o ministerio o iglesia en el desarrollo de una cultura saludable de colaboración bíblica? ¿Cuál ha sido su impacto en el reino de Dios? Y también, ¿qué nos puede hacer falta aún? Entonces, para ello, le cedo la palabra a Silvia, que nos va a dar las instrucciones para ir nuevamente a los grupos. Gracias, David. Nuevamente nos vamos a ir a los grupos pequeños. Van a estar en los mismos grupos que estuvieron en la primera ocasión, porque ya agarraron confianza, ¿verdad? Ya pueden expresarse más alegremente. Así que igual no hagan nada, esto es automático. Nos vamos a ir a los grupos pequeños, van a tener 10 minutos nada más. Así que las participaciones que sean buenas, concisas y resumidas. Gracias. ¿La gestión administrativa y de recursos humanos ayuda a las organizaciones a ser más efectivas? Es la pregunta. Si su respuesta es positiva o negativa, por favor indique 3 beneficios u obstáculos de la gestión administrativa y de recursos humanos en sus organizaciones de acuerdo a su experiencia que ha tenido en sus iglesias o ministerios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Tu experiencia es muy valiosa para aportar a este diálogo. Y a continuación vamos a pedirles, ¿verdad?, a todo que pueda guiarnos en los grupos pequeños. Y les pido, por favor, a los facilitadores de grupos pequeños que puedan facilitar y propiciar un diálogo y que ayuden a que más organizaciones de cada uno de sus grupos puedan participar y enviarnos las impresiones, preguntas a los correos ahí establecidos o bien a la carpeta de Google Drive que se les ha compartido. Regresamos en aproximadamente 10 minutos para ya hacer las valoraciones finales. Le agradecemos. Queremos pedirles disculpas porque realmente también hemos tenido ciertos retrasos. Definitivamente es un tema muy rico al abordarse de diferentes ópticas bíblicas a nivel de colaboración, lo que involucra el movimiento de la traducción en la región y la parte técnica que también nos ha hablado y siempre de una perspectiva bíblica, Juan. Pues esto enriquece y ayuda a nutrir el tema. A partir de ahora, pues sí, vamos a tomarnos unos 15 minutos adicionales. Desde luego será una participación voluntaria. Sabemos que posiblemente tendrá algún compromiso y pues rogamos disculpas y vamos a terminar en 15 minutos. Voy a dar una presentación breve que le pido a Silvia que pueda apoyarme y luego estará el hermano Frank González de Crown Ministry. Él como observador que ha estado participando en las diferentes sesiones de grupos pequeños nos dará sus impresiones con respecto al tema y luego finalizaremos con anuncios breves y una oración. Lo que vamos a hacer ahora es un tanto recapitular y tratar de apreciar de forma gráfica que todo lo que hemos visto, es decir, llegar hasta este webinar, lo ha representado un proceso, no ha significado un evento. Desde el año 2009, con el tema de Pasando la Antorcha, pues se gesta la iniciativa de desarrollo organizacional dentro de la Alianza Global Wycliffe en agosto de 2019. Luego hay una serie de motivaciones que impulsan a Nidia García, ¿verdad? Como
en su rol de investigadora y con Decio de Carvalho también como director ejecutivo de Comibam, pues abordan el tema sobre recaudación de fondos institucionales y se genera una serie de resultados que luego se presenta en junio del año 2011. Y estos resultados precisamente dan aportes muy importantes como para pensar en un seguimiento a las organizaciones, pero también pensar en una especie de certificación. ¿Certificación en qué sentido? Bueno, una certificación que primeramente garantice transparencia, un buen uso de los recursos, que la generosidad de la iglesia realmente se usa, ¿no?, para los principios para los cuales se han establecido las donaciones, y entre otros temas vinculantes. 4 años más tarde, bueno, aunque desde el año 2009 se iniciaron con una serie de procesos de evaluación, fue un proceso perfectible y 4 años más tarde, pues el proceso había quedado en una etapa de hibernación, por así decirlo, pero luego se reúnen profesionales en México, en Ciudad de México, para comenzar a desarrollar y llevar pues a otro nivel el tema del desarrollo institucional. Tuvimos la participación de diferentes ministerios, incluido el ministerio del cual hoy está como observador, Juan Leal, este servidor, y otras personas más que abonaron, no tanto desde la reunión solamente, sino también desde la experiencia que se ha tenido. En el año 2019, la continuidad, pues se integran consultores voluntarios y se le da uso a la herramienta que a la fecha se ha desarrollado bastante diagnóstico. Siguiendo con la diapositiva, pues también podemos ver de forma gráfica que son 3 ejes de los cuales nosotros hemos estado abordando en los últimos años: el eje de desarrollo organizacional y el desarrollo financiero. Entendiendo el desarrollo organizacional como esa procura de los ministerios que puedan mejorar sus procesos, alcanzar sus objetivos organizacionales, y a nivel financiero que puedan también efectuar un uso óptimo y gestión de los recursos financieros para desarrollar al ministerio. Siguiendo con la presentación, podemos ver que se segrega en diferentes componentes y son componentes que representó no solamente una especie de preguntas dispersas en el vacío, sino preguntas que confluían de la interacción de diferentes perspectivas. En este sentido, todo lo que se ha desarrollado acá en el área de eficacia organizacional para bendecir y ayudar a los ministerios ha sido como una óptica multidisciplinaria en el cual la organización pues comenzar a ver sus propósitos, sus valores, para qué existe el ministerio, cuál es la identidad de este ministerio. Por lo general eso se utiliza mucho para el tema del plan estratégico de los ministerios, que muchos de ellos, por cierto, en Latinoamérica se carece de esa herramienta tan importante. Y luego otro tema es la estructura y los procedimientos de control. Por lo general, cuando vemos diferentes ministerios y podemos analizar cómo ellos desarrollan sus operaciones, existen todavía ciertas corrientes o ciertos estilos de liderazgo monolíticos. Sin embargo, hoy en día, cada día más, como nos hablaba David y también Juan, pues se requiere del uso se requiere de la colaboración, se requiere de la interacción, no solamente dentro de la organización, sino fuera de. Y en ese sentido, elementos como la estructura y procedimientos de control, pues ayudarán precisamente a abordar este tema. Hay varios puntos, no los vamos a mencionar todos, pero pues hay aspectos de la gestión administrativa, aspectos que tienen que ver con sistemas tecnológicos, otros aspectos que tienen que ver principalmente con el hecho de la traducción de la Biblia como tal. Todo este sistema, este complejo, ¿no? Se le conoció o se le conoce como sistema integral de evaluación y seguimiento organizacional, conocido como CIESO. La parte financiera, pues también desde la perspectiva de mayordomía, pues ayuda y motiva, porque es lo que podemos hacer, motivar, inspirar y recomendar a las organizaciones que puedan realizar planificación presupuestaria. Una pregunta, si lanzamos ahora mismo una encuesta, ¿quién tiene un presupuesto
elaborado antes de iniciar el año sobre las operaciones de su ministerio. Pues en la gran mayoría de ministerios, pues obviamente esa es una práctica que necesita mejorar. Tema de recaudación de fondo, procuración de fondo, aspectos de rendición de cuenta, controles financieros y auditoría son cosas muy importantes. Parece ser algo administrativo, pero que definitivamente ayuda a dar mayor transparencia y que los recursos del Señor pues sean usados de una manera óptima. Si seguimos con esta presentación, luego vemos pues básicamente resultados, ¿no? En la siguiente diapositiva, el año pasado teníamos alrededor de 23 diagnósticos, hoy tenemos 27, se sumaron 4 diagnósticos más en el 2020 y podemos ver cómo se ha venido incidiendo desde el año 2009 en una primera etapa que se le conocía como Proyecto Integral de Desarrollo Organizacional, pero es a partir del año 2017 donde en esa transición hacia un sistema integral de evaluación y seguimiento organizacional permite pues comenzar a tener y documentar todos los aspectos de diagnóstico. Y en la siguiente presentación tenemos, por ejemplo, que aparecen algunos aspectos que ayudan y lo que se prevé en cara a los diagnósticos y la certificación. Este tema de diagnósticos y certificación es algo que seguirá siendo una materia de trabajo en la región. Van a recibir alguna información sobre este tema, pero queremos, nuestro corazón dentro de la alianza es que los ministerios puedan poder caminar con ellos de tal manera que puedan fortalecer sus operaciones, desarrollarla, consolidarla, hasta que puedan ser sostenibles. Ahora bien, la siguiente diapositiva lo que nos muestra básicamente es una foto de cómo está la imagen, ¿verdad?, de los resultados que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, y las áreas de mayor dolencia, donde realmente está sintiéndose la necesidad dentro de los ministerios, es en la gestión del personal y en la gestión administrativa. Y evidentemente todo esto pues tendrá su repercusión en los aspectos financieros, y es ahí donde el Señor nos está motivando a reflexionar bíblicamente, pero también ofrecer herramientas. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a estar viendo es principalmente, uno de las últimas herramientas que hemos creado, porque precisamente todo este ministerio se ha desarrollado a nivel de herramientas, y esta es una herramienta para un estudio que tiene que ver con procuración de recursos financieros, cómo obtener recursos financieros. Entonces ayudamos a los ministerios a que ellos puedan entender de manera genérica, luego de un set de preguntas, que puedan entender cuáles son, a modo general, ¿verdad?, los detalles de su ministerio, poder documentarlo, que puedan documentar las prácticas del ministerio, prácticas contables, prácticas de comunicación, prácticas financieras, prácticas importantes con el tema de poder recolectar, ¿verdad?, fondos de una manera adecuada. Luego que los ministerios puedan hacer un análisis de cuáles son sus prioridades, a qué se le está enfocando realmente, qué aspectos se están descuidando, tener un resumen de calificaciones empleadas en la revisión y luego proveer oportunidades de mejoras identificadas. Ya en las últimas diapositivas que nos quedan, pues básicamente podemos ver qué es lo que hacemos. Bueno, con todo esto que hemos estado viendo hoy, precisamente partimos de la reflexión bíblica. Reflexión bíblica como los valores fundamentales, no solamente en el contexto de la alianza, sino en el contexto de cada organización. Hemos tenido la oportunidad de ver ministerios que identifican o que desarrollan una identidad alrededor de entender los procesos organizacionales. Los estudios que Nidia ha estado haciendo al respecto de las 3 ofrendas generosas que se muestran en Israel, pues reflexionar sobre estas prácticas nos ayudan también a reflexionar sobre nuestra práctica ministerial. Luego los autodiagnósticos, que son herramientas, que es un sistema integral de evaluación, nos permite entender, bueno, si entiendo a la luz de la Biblia que yo tengo que tener estos principios, estos valores, estas prácticas, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos fortalecer? Y luego precisamente una tercera etapa sería
las herramientas como esta de procuración de fondos y otros acompañamientos que queremos dar desde esta área. Así que nosotros, a nombre del equipo de eficacia organizacional, pues estamos muy contentos que hayan podido ver, esta interacción de 3 tipos de diálogo. Agradezco a Nidia, agradezco también a Juan, ¿verdad? Y a David también, pero a todos ustedes que han estado ahí, también quien está detrás de los controles, Silvia y Tom, y todo el equipo de la Alianza que se ha movilizado también, y facilitadores y observadores. Pensando en esto, yo les quiero dejar con esta pregunta, y la pregunta sería, ¿cuáles son los próximos pasos? Creo que está en la siguiente. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Hacia dónde vamos? Pues esperamos también que esto sea el inicio de un proceso intencional y estratégico que la Alianza Global no pretenda liderar, como bien lo ha dicho David Cárdenas, sino en el cual nosotros estamos aportando una experiencia. Y sin más preámbulos, quisiera dejar a Frank, ¿verdad? Y agradecerle también a Ministerios, a Crown Ministries, por estar presente, y nos gustaría que en 5 minutos él pudiese, pues, indicarnos cuáles son las apreciaciones de esta actividad que hemos tenido. Adelante, Frank. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eddie, con muchísimo gusto. Yo quiero realmente, primero que nada, agradecer a Nidia y a todo su equipo de Wycliffe por organizar este evento y este webinar, que además está decir que es bastante rico y nutrido, no solamente por el contenido, sino por la participación de todos ustedes de diversos países. Tenemos, yo creo que aquí, corrígeme, pero más de 15 países, toda Latinoamérica reunida, de distintas organizaciones. Entonces, yo quiero comentar lo siguiente, comenzando con los 5 principios bíblicos que comentó Nidia, y en nuestro grupo de discusión liderado por Carlos Gómez. Creo que de forma unificada llegamos a un consenso de que hay una necesidad de una práctica de los principios. Entonces, los últimos 2 principios de tener una mayordomía fiel, de ser no vencido por la avaricia y de ser responsable en la administración, coincidimos que hay un gran vacío en nuestro continente, tristemente. Y eso lo que nos revela es que algo tenemos que hacer, prestando la atención a la pregunta que hizo Eddie. Luego, con lo que compartía David, muy acertado en cuanto a la colaboración y dándonos cosas prácticas que necesitamos implementar para poder colaborar entre nosotros. En nuestro grupo liderado por Félix, tuvimos unas reflexiones interesantes que bueno, pues yo diría que son desafiantes, donde nos damos cuenta que es necesario un liderazgo que sea menos caudillista. Eddie utilizó una palabra más educada, liderazgo monolítico. Me gusta mucho eso, Eddie, pero somos caudillistas de alguna forma como latinos. Y la debilidad de eso es que debemos ser más gerentes. Fue lo que acordamos en nuestro grupo con Félix, hablando de recursos humanos y todo esto, ¿no? Y luego comentando un poco realmente la participación de Juan y de Eddie, cómo ambos nos introducen en un elemento práctico del principio bíblico aplicado a la organización. En otras palabras, cómo traducimos organizacionalmente el que seamos buenos mayordomos. Pues Juan y Eddie lo han hecho honestamente de forma magistral también, llevándonos por una sana gestión administrativa y colocándonos en un plano donde realmente necesitamos ser más transparentes con la administración de recursos, rendir mejores cuentas. Y con esto, pues, de forma muy rápida, he querido brindar un poco mi observación, sin antes aplaudir de nuevo esta iniciativa y estando muy contento como Crown Financial Ministries, como un ministerio
que somos asociados a Wycliffe, pero más que asociados, somos amigos, somos colaboradores y estamos juntos en esto. Me contenta mucho la participación de Confiable, de Guatemala, ¿verdad? Y de otros países. Realmente yo quiero dejar esto en nuestro grupo, y es que necesitamos seguir trabajando este tema y a profundidad, porque la mayor consecuencia de esto es que puede afectar nuestra recepción de donaciones. Y sé que ahí todos abrimos los ojos. ¿Cómo? Claro, porque mientras más fieles somos, mientras más efectivos somos, es como que abrimos más la puerta para que primeramente Dios pueda proveernos más, pero también para que los donantes puedan sentir mayor confianza. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Frank. De verdad que apreciamos mucho tu palabra por el recorrido también que has tenido y que ha tenido la organización, y sobre todo por la amistad. Yo creo que eso ha sido muy importante en este sentido. Bueno, pues voy brevemente a los anuncios. En primer lugar, decirles que sí estamos dispuestos a compartirles la grabación, los slides de los diferentes expositores, pero, ¿verdad? Hay un pero en la sopa. Nos gustaría tener de usted una retroalimentación. Entonces, se le enviará una liga en el cual lo va a vincular a una autoevaluación de esta actividad, y una vez usted haya respondido, entonces usted va a acceder a los materiales. De lo contrario, entonces no sabremos si no hay evaluación, difícilmente podemos entregar, ¿verdad? Es parte de un protocolo para que nos permita también a nosotros tener su retroalimentación, que desde luego es muy importante. Segundo, decirles que a los que les gustaría una foto de esta participación, porque casi la mayor parte pues está en cámara solamente con su nombre, así como estoy yo, lamentablemente, pero nos gustaría tener una foto donde nosotros podamos documentarla en pues en lo que hacemos ministerialmente. Tercero, siguiendo con esto, como dijo Frank, y muy bien atinó en esto, es un tema que hay que seguirlo dialogando. De hecho, nosotros no pretendemos ser quienes controlamos este tema, es decir, el tema tiene raíces bíblicas muy profundas, pero también tiene connotaciones muy prácticas que, a la luz de una práctica regional, tiene que reflexionar sobre este tema, compartir experiencias. Y para eso, pues, decirles que Confiable, que es una organización que nace en el marco de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Que también se desprende de Global Trust Partner o los principios ECFA que muchos conocemos, pues ellos están organizando una mayordomía de convención cristiana, y una mayordomía, sí, de géneros, convención de mayordomía cristiana. Y estos temas pues van a seguirse abordando, será, tengo entendido, en la tercera semana de agosto. Se está pensando en un modelo híbrido, tanto presencial, una parte de liderazgo en Guatemala, o que también se pueda acceder de manera telemática, de manera virtual. Así que anótelo en agenda. Igualmente vamos a pasar información a los correos que están inscritos para que usted pueda tomarlo en cuenta. Y no sé si Nidia o David tienen alguna palabra, pero yo más le daría también el espacio para que Silvia nos oriente cómo sería la foto, y luego dejar que Dak nos pueda despedir en oración. O si Juan tienes algo que decir, para ya luego estar despedido en oración. Ok, bueno. Me hacen el favor, por favor, me hacen el favor, valga la redundancia. Pongan sus cámaras, todos, y pongan una sonrisa de esas que no se necesitan ni maquillaje, ni peinarse más, ¿verdad? Ni mascarilla. Ustedes, porque yo necesito que quede seguir sonriendo bastante.
Ok, voy con la primera. 1, 2, 3. Sigo adelante. Sigan sonriendo, por favor. Ay, ahí está Eloísa, qué bella. Sigan sonriendo, por favor. Última. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Pues unas palabras finales. Nuevamente agradecer la participación de cada uno de ustedes y reconocer la experiencia que ustedes brindan a estas conversaciones. Por lo tanto, la información que ustedes nos ofrezcan en la encuesta igual va a ayudar a contribuir al diseño de futuros encuentros y diálogos. Por lo tanto, muchas gracias de antemano por ayudarnos con esta información. Y bueno, esta es una iniciativa, le estamos llamando serie educativa, y vamos a tener un encuentro similar, no sabemos cuándo, tal vez de aquí a 2 meses, por acá, por el mismo canal en Zoom. Y pues estemos a la expectativa, ¿verdad? Vamos a traer a otros oradores también que nos presenten temas importantes para ustedes. Agradecer nuevamente sus vidas y el llamado que han aceptado de parte de Dios para servirle. Y pues los amamos mucho en Cristo. Ojalá pudiéramos vernos en persona, pero por aquí, pues aquí estamos. Doug, ¿quieres orar para despedirnos? Sí, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, agradecemos por todo que tenemos en ti, tu amor, tu gracia, tu salvación, tu presencia con nosotros. Estamos aquí porque queremos glorificarte con nuestras vidas y también queremos glorificarte con nuestras organizaciones. Queremos ministerios saludables, queremos aprender juntos en comunidad. Queremos siempre tener tu presencia con nosotros. Queremos tu sabiduría en cada decisión, cada paso, en cada idea para fortalecer nuestros ministerios. Gracias, Padre, por este momento que hemos tenido ahora y pedimos tu bendición en los próximos eventos. Para tu honra y gloria en nombre de Jesús. Amén. Gracias.